Hoy os voy a contar una anécdota relacionada con el relax, con el agüita y con el descanso y con las zonas oscuritas y sobre todo relajantes para el cuerpo y la mente. Sí, porque hace unos días fue mi cumpleaños y unas amigas me regalaron un bono por un circuito de spa en el spa urbano de mi ciudad. Y dije yo, ¿para qué lo voy a reservar? Total, que agarré mi bolsa, mis chanclas, mi toalla y mi gorro de agua o de piscina o de como sea, y me fui al spa. Entonces una señorita muy amable me dijo, dice, pase usted a la zona de vestuarios y en la puerta que hay transparente, un poquito velada con el logo de nuestra empresa. Sí, me lo dijo así como muy detallado. Yo la salgo a recoger y le muestro en qué consiste todo el circuito. Digo, chachi. Total que primero al entrar tenía mi taquilla y a la vez tenía que darme una duchita, obviamente ponerme mi gorro y salí a la puerta al encuentro de esta señorita. Total que como ella no aparecía y yo estaba viendo por ahí ya la piscina de chorros y los jacuzzis, y por el otro lado estaba viendo ya las saunas, y por el otro lado estaba viendo la zona de relax donde tomar unos tecitos, dije, no te voy a esperar, yo voy a ir empezando y después me cuentas en qué consiste el resto de las cosas. Total, que me fui a la zona de la piscina. No cubre, obviamente, tienes varias zonas dedicadas a lo que es piernas, pies, muslos, pantorrillas, toda esta zona, todos los chorros enfocados a esas partes. Un poquito más adelante estaba también al frente la zona de espalda. Había unos chorros impresionantes que salían con una fuerza genial. Yo tengo que deciros que me hice 2 rondas porque los chorros daban en la zona esta, que es la que solemos tener más o menos más cargada. Pues yo hice 2 recorridos. Después estuve en la zona de lumbares, es como unos bancos, tienes que tener bastante cuidado porque no están señalados, entonces puedes ir andando y te das bien a gusto un trompazo en el pie. Total que me senté y en la zona de aquí de las lumbares unos chorros fortísimos que te dejaban muy relajada, la zona de los riñones y la zona justo de lumbares por atrás. Después un poquito más adelante, porque la piscina también os voy a decir que no era demasiado grande, estamos hablando de un spa urbano, pero puede tener para una capacidad aproximadamente de unas 8 personas, sobre todo cuando van recorriendo, bueno, 8 no, quizás alguna más, porque como vas recorriendo distintas zonas, pues no todas van a estar metidas dentro de los mismos chorros. Así que después de las lumbares me probé los jacuzzis, la zona de jacuzzi con chorros más fuertes orientados en todo el cuerpo, desde los pies hasta esta zona cervical. Y por último, las camas. Había unas camas que también es cierto que había que tener cuidado, me lo habían advertido, que vuelve a haber como un escalón bastante alto, porque las camas al final tienen una almohadilla para apoyarte, pero tienes que incorporarte en una especie de asas que hay de metal. Así que yo también probé las camas. Arrojan unos chorros mucho más fuertes, más localizados, pero bueno, en un principio era muy agradable. Sí que os tengo que decir que yo soy
de las que les gusta el agua más bien fresquita. Entonces el agua para mí tenía una temperatura un poco elevada, quizá podía rondar bien a gusto los 28 grados o una cosa así. Para mí era un poquito excesiva, pero bueno, una vez que ya te metes en la piscina y tal, como que tu cuerpo se adapta a la temperatura y los chorros es como si hicieran una especie de esa adaptación precisamente a todos los músculos y el cuerpo se fuera regulando. Bueno, pues después de que me hice el recorrido de cada uno de los chorros orientados a cada zona, me fui a una ducha que tenía un circuito de chorros que empezaban en la zona de tobillos, luego subían a las rodillas, luego a la zona del tórax y por último a esta zona de aquí. Bueno, no, por último no, lo último era la cabeza que tenía una pedazo de alcachofa arriba tremenda. Entonces empezaban con agua fría, pero fría, y luego iban aumentando la temperatura, aumentando, hasta que empezaba a salir caliente. En ese momento es cuando frenaban y ya pasaba a la siguiente zona. Volvían a empezar a temperatura fría y volvían otra vez de nuevo a calor, hasta que volvían de nuevo al tórax y así. Lo último, la cabeza, lo más sorprendente, porque era una pedazo alcachofa que el gorro pues te daba una impresión así como un poco extraña. He de deciros que antes de entrar al spa propiamente me habían dicho que esa ducha era un poquito desagradable por la diferencia de temperatura, pero a mí me encantó. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta de que estoy grabando en el suelo. Hoy no encontraba un lugar en mi set donde me encontrara cómoda, así que dije, mira, este es mi sillón, y dije, al suelo que me voy. Total que una vez que terminé en esa ducha, empecé con las saunas. Fui a la sauna turca y bueno, hay algo a lo que le tengo un miedo atroz y es a esa fuerza con que se cierran las puertas. No sé si alguna vez habéis estado en alguna, pero a mí me da una sensación. Yo entiendo que tengan que estar muy selladas para que no se vaya el vapor, pero a mí eso me hace un efecto como de chupón, que digo, Dios mío de mi vida, que esto cuando quiera salir no se abre. Me metí en la sauna y la dejé así un poquito lo más entornada posible. Digo, bueno, no se van a bajar aquí tampoco los grados y yo estoy más tranquila. Me metí, me tumbé y estuve un ratito hasta que ya empezaba a sudar a chorro limpio. Y me dijeron, dice, después de esta sauna, métete en el pozo este que hay, le llamaban pozo porque es una mini piscina, porque tiene aproximadamente 1 metro cuadrado. Lo que es muy profunda. Tiene una escalerita con unos barrotes bastante altos para que, bueno, te vayas metiendo a la altura que más o menos quieras. Yo hasta aquí, hasta lo máximo, me metí hasta el cuello. Y mi sorpresa fue que lo esperaba más fría, que el contraste de temperaturas fuera más notable. En este caso no fue así. La temperatura estaba fresquita, pero no era muy notable el cambio. Y la chica, que ya por entonces ya me había salido a decirme lo que era el recorrido, me había advertido que meterse en aquel pozo era fantástico porque digamos que te revivía, no te volvía a la vida, pero sí que todo el calor, digamos, que hasta ese momento del circuito habías estado notando, pues digamos que te estabilizaba, que te regulaba. Así que yo me metí hasta el cuello, estuve un ratito tal y
podía salir. Luego estaba la otra ducha, pero esta es la ducha lluvia, creo que era lluvia, pero caliente de más no poder. Y entré a ella, pero era un sudor demasiado húmedo y dije no, esta no me gusta, así que me salí. Me volví a dar un pequeño recorrido de nuevo en toda la zona de la piscina. Y bueno, teníamos un tiempo obviamente de recorrido para quienes estábamos por ahí. De hecho, de vez en cuando venían a avisar a alguna como diciéndole que te tienes que salir. Bueno, para mí reconozco que era suficiente el tiempo que estuve, sobre todo porque las saunas también las repetí 2 veces, el baño este profundo también otras 2, y ya me llegaba. Así que cogí mi toalla, me puse el albornoz y me fui a la zona que suelen llamar de balneario o también de solario. Entonces allí tenían preparado una cestita con un montón de tés, té verde, rooibos, tenías tu sacarina, bueno, lo tenían, bueno, y agüita también. A mí en ese momento me apetecía tomar una infusión. La verdad que no sé por qué, porque acababa de salir de caliente y la maquinita del agua de las infusiones estaba pues eso, para las infusiones caliente. Así que tuve que cambiármelo unas 3 veces para que pudiera ponerse a un nivel mínimamente de poder bebérmelo. Así que después de cogerme mis rooibos me tumbé en una hamaca, cerré mis ojos y me relajé. Había una luz tenue y una musiquita muy agradable, estilo un poquito espiritual, así, muy calmada. La verdad que es en ese momento donde tuve la oportunidad de ver la decoración que había. Pues había una especie de pigmeos, luego había algunas especies, no eran budas exactamente, pero sí que había piedras, velas y cosas de estas para crear un ambiente pues acogedor. Y luego esa musiquita rica. El ambiente era agradable, la verdad. Yo lo único es que la temperatura del agua no me encantó demasiado. Y de hecho, aparte de ese bono, me regalaron también un bono de un masaje relax completo, pero ese tengo todavía un poquito más de tiempo de caducidad, entonces esperaré para dármelo. Total, que cuando ya terminó mi tiempo, termino mis rooibos y pues vuelvo a pasar de nuevo al vestuario, una duchita fresquita para sacarse, bueno, para quitarme el cloro y para lavarme el pelo, y unos toallones enormes blancos con un olor rico como a lavanda, como a hierbitas. Así que nada, después salí de mi taquilla, mi ropa, me volví a vestir. De hecho, no me sequé el pelo porque ya no solo te lo mojas en la piscina por muy recogido que lo lleves, porque se va escurriendo un poco, y sobre todo aunque llevaba coleta, bueno, pero obviamente en la ducha sí que me lavé el pelo. Y al salir, como estaba una tarde también bastante calurosa, qué delicia que hiciera una brisita fresca, la verdad. Así que nada, fue una experiencia. Era la primera vez que había ido a un spa y me gustó. Además es que yo lo pruebo todo. El caso es que recogí mis bártulos y me fui. Por cierto, ¿tú has probado alguna vez algún spa urbano o has estado a lo mejor en algún balneario? Me gustará que me dejes en comentarios, porque yo también te contaré la próxima vez